un poquito más de tiempo con ustedes, Cintia, Sonia, Leopoldo y Armando. Los quiero presentar primero para así después, un poco la idea que habíamos pensado del panel era cada uno pueda exponer unos minutos, unos 5 o 7 minutos al principio, y después vamos a ir haciendo preguntas desde la mesa, pero también invitando a ustedes, al público, a que hagan preguntas. Cynthia Hudson es vicepresidenta senior y directora general de CNN en español y estrategia hispana para CNN Estados Unidos. Supervisa todos los aspectos de la comunicación en español de CNN, incluyendo la recopilación, el contenido editorial, la programación, producciones, operaciones, etc. La verdad que siempre está totalmente con mucho trabajo en la cadena, que incluye obviamente el sitio también cnne.com y CNN en español radio. Sonia Osorio, hemos sido colegas en otras vidas anteriores, es reportera del Nuevo Herald de Miami, preside la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, una de las asociaciones con mayor cantidad de trabajo aquí en la Florida. Es periodista de larga trayectoria en medios de Latinoamérica y en Estados Unidos. Es egresada de la Universidad Central de Venezuela en Comunicación Social. Leopoldo Gómez es presidente de Noticias de Univisión, recibió el Premio Nacional de Periodismo de México en 2 ocasiones, el Premio Rey de España y el Premio Ondas Iberoamericano de Radio y Televisión. Es graduado de la George Washington University, también tiene una maestría y un doctorado en Ciencias Políticas y Gobierno. Armando Varela, ya al final de la mesa, se nos cae casi en la calle, al lado de la ventana, es director ejecutivo en La Opinión de Los Ángeles, California. Obviamente es el diario más antiguo de Estados Unidos en español, creo que desde 1926. Vos eres más joven, no hay problema, pero tiene más de 2 décadas de servicio al periodismo en Colombia y Estados Unidos. Su paso por media docena de redacciones fue como como todos lo hicimos, reportero, editor, columnista, jefe. Ahí lo empezamos un poco más y tuvo grandes desafíos. Obviamente, uno de ellos es informar en Los Ángeles a un público de lengua española, castellana, inmerso en una cultura anglosajona muy multiétnica, como también puede ser Miami. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por participar, y lamento que Alejandro Alvarado es el director de la Escuela de Maestría en Español, de Periodismo en Español de Florida International University, no nos pudo acompañar, pero seguramente lo tendremos a él en otra oportunidad. ¿Quieres, tal vez, Cynthia, arrancar? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo quería comenzar, primero, gracias, y decirles algo que se me olvida y que yo se lo recuerdo mucho a mis colegas de CNN continuamente, y es que en este continente se hablaba español 100 años antes de que apareciera el primer peregrino en Plymouth Rock. Y eso a veces les molesta que se lo recuerden, y que el periodismo en español en realidad empezó en Nueva Orleans en los 1700. O sea, que este es un país donde el español se ha hablado y ha sido parte de la cultura y ha influenciado en nuestra cultura por mucho tiempo. Y yo diría que hay un tema interesante con respecto a la data, ¿no? Y yo traje inclusive, porque siempre me preparo un poquito, unos datos interesantes que nosotros manejamos en CNN. Pero quería empezar a decir que yo creo que el tema del periodismo hispano ha crecido y seguirá creciendo mientras siga la aceptación y la expansión de nuestra cultura. Porque a pesar de las políticas divisivas que existen en este momento, hay generaciones que se han criado con Dora la Exploradora, con las princesas Sofía de Disney y las películas Encanto y Coco. Y cada día nuestra cultura sigue teniendo una importancia dentro de lo que es la cultura norteamericana.
gústele a quien le guste o no. Y cada día se aferra más nuestra cultura en la cultura popular americana. O sea, lo más natural en el hemisferio americano, y eso nos ayuda a que hayan diferentes niveles de aculturación. Y eso es uno de los puntos que me gusta tratar de enfatizar con nuestros periodistas y con mis colegas del lado de CNN Internacional y de CNN. Y es que los contenidos y la temática que estamos trabajando en el periodismo hispano, en realidad también le interesa y le importa y tiene que ver con la vida de aquellos que no tienen necesariamente los orígenes hispanos. Porque el que vive en Los Ángeles, yo nací en Los Ángeles, sabe que no hay manera de vivir en Los Ángeles sin vivir parte de la cultura mexicana. Es imposible vivir en Texas y no tener una relación directa con la cultura mexicana, y en cada uno de nuestros países y nuestras ciudades y en nuestros diferentes hogares, pues hoy en día cada día se ve más y más esa mezcla de culturas. En Miami es donde ves que por supuesto se pueden casar un colombiano con una señora del Ecuador, y esos niños son niños que tienen una cultura extensiva y riquísima por parte de ambos padres, aunque hablen inglés. Entonces, a pesar de las disparidades que vemos también entre los hispanos, yo creo que hay una realidad que tiene que ver con la tecnología. La utilización de las herramientas tecnológicas como el móvil han cambiado por completo nuestro negocio, pero además de haber cambiado nuestro negocio, también ha cambiado la forma en que nos comunicamos. Por eso me dio mucha gracia hoy escucharte decir que tu sobrina decía, güey, el que vea un TikTok, y aunque estemos ahora discutiendo lo malo que es TikTok y ya ChatGPT y todo lo demás, la realidad es que el mundo está conectado a través de una cosa tan sencilla como el móvil. Entonces, yo creo que esta conversación es mucho más profunda. Y solo quiero hablar de algo que me dio mucho gusto poderlo presentar hace poco. En el 2020, el Hispanic Market Report encontró que hay 5 categorías para entender la diversidad de los latinos en Estados Unidos. Uno de los cuales es americano, los que se consideran americanos. Están los americanizados, los nuevolatinos, los ambiculturales, los hispanos y los que se consideran todavía latinoamericanos. Pero lo más interesante de todo esto es que cuando consolidas la gran parte de estos 5 grupos, estamos hablando ya del 75%, incluyendo los que después entran en la retroaculturación, que no sé si estoy inventando una palabra en español o no, porque de vez en cuando el Spanglish me sube, pero, y les hablo de mis hijas. Yo tengo una hija que es odontóloga, que vive en Los Ángeles, y que ella, toda la vida, yo hice el hincapié en que hablaran español, en que tuvieran maestras privadas, que estudiaran inclusive en la universidad. Y hoy en día no solo me lo agradece, pero cuando escuchas el playlist de música de mi hija, ella tuvo que pelear con mi hermano, que muchos lo conocen aquí, que también trabaja en los medios, en la radio, para que le consiguiera tickets para Calibash. Y le dije, pero entonces tú estás vas a ir a diferentes festivales donde están todas estas bandas americanas, porque le gusta la música. Me dice, Mom, yo no me pierdo el Calibash, porque yo soy ecléctica. Me fascinó ese tema. Dije, pues qué maravilla, todo el mundo ahora es ecléctico. Pero me pareció que eso es parte de esto, eso es parte de nuestra cultura. El poder tomar lo mejor de cada parte de nuestra cultura, ya sea la materna española, ya sea la del país de origen, y poderlo unir todo en este nuevo mundo que estamos viviendo como periodistas, y que como periodistas tenemos que saber cómo buscar que estas personas que, a pesar del nivel de español, ya sea perfecto, ya sea un español que están tratando de mantener como parte de su cultura, cómo buscar que ellos estén con nosotros, cómo buscar que ellos busquen y consideren que nuestros contenidos son importantes. Entonces, quería simplemente dar este pequeño
resumen de lo que considero una gran oportunidad y que el futuro de nuestro trabajo no es solo porque lleguen nuevas migraciones, sino que porque las que también están aquí siguen sintiéndose muy felices dentro de lo que es la cultura original y lo que es esa nueva cultura que se está creando por la gran diversidad de todas nuestras culturas latinas, de nuestro idioma, y que esa evolución de la cultura y del idioma es parte de nuestra obligación. Así que gracias, Ricardo. Muchas gracias, Cintia. Leopoldo. Tienes la palabra, entendiendo que Univision es una de las cadenas más importantes del mundo y acá obviamente en Estados Unidos. Así que adelante. Bien, ¿sí se escucha ahora? Sí. Muchas gracias. Déjenme acercarme a la pregunta central de la mesa, si ha logrado el periodismo en español la aceptación y el reconocimiento del público en Estados Unidos a partir de un poco mi experiencia de alguien que apenas tiene año y medio viviendo aquí en Estados Unidos y acercándose a los medios en un plazo tan corto. Lo primero que diría es la gran diferencia que es participar en un medio como Televisa en México y en Univision en Estados Unidos. Me parece que eso nos permite entender a la cultura hispana desde una perspectiva distinta. Lo primero que me viene a la mente es que la conexión tan íntima, casi emocional que hay entre los medios hispanos y la comunidad hispana aquí. Y eso es porque van dirigidos a un público en específico. De alguna manera todos somos medios de nicho aquí. No es al gran público, sino es a los hispanos. En el caso de México vas a toda la población mexicana. Aquí es un subgrupo del total de la población que vive en Estados Unidos. Hay una vocación en muchos de los medios hispanos de servicio. Muchos de los que trabajan en los medios hispanos son inmigrantes ellos mismos o provienen de familias de inmigrantes. O sea, esa vocación de servicio al inmigrante que es muy característica y cuando tú llegas aquí lo ves y lo sientes. Y eso también explica esa conexión emocional, digo, tan íntima que hay entre la audiencia y el medio. Estoy hablando del caso de Univision, pero es extensivo a casi todos los medios, yo diría, de habla hispana. Segundo comentario que tiene que ver con esa conexión tan íntima es el grado de confianza que hay en los medios de habla hispana. Sabemos que en Estados Unidos, por cierto, en otras partes del mundo también, pero en Estados Unidos de manera clara hay una crisis de confianza en los medios. Las últimas encuestas establecen que más o menos solo el 30% de la población confía en los medios en Estados Unidos y es una tendencia que viene hacia la baja de manera drástica en los últimos, digamos, 15 años. Eso no es el caso con los medios hispanos. Los medios hispanos mantienen niveles de confianza más altos que el general de los medios en Estados Unidos. Insisto, creo que tiene que ver con esa conexión que hay con la audiencia, esa vocación de servicio, es ser parte de una comunidad. Por cierto, en el caso de Estados Unidos, los medios que tienen más confianza, los que mantienen más confianza, los medios anglos, son los locales, y es porque tienen esa conexión con el público. Aquí, aún los medios nacionales como Univision, mantenemos esa conexión con ese público, entonces también me parece que es algo a destacar. Y el tercer punto que mencionaría es el tema de la división política y la polarización, que en México lo vemos de manera clarísima, sobre todo en los últimos años, en Estados Unidos también. Pero esa polarización no es tan pronunciada o tan acentuada entre los hispanos. Entre los hispanos las divisiones políticas no son tan grandes como el público americano en general, y también los muestran las encuestas. Es decir, el público no está tan fragmentado, está fragmentado por cuestiones de origen, del país del que vienen, o de raíces, de dónde viven, si en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami. Es decir, los hispanos son
muy heterogéneos. Hay una gran división, digamos, en ese sentido, y por cierto, también en los intereses de distintos públicos hispanos, pero no hay esa polarización política. Y eso también hace que los medios mantengan los niveles de confianza, los medios hispanos mantengan los niveles de confianza que tienen. A lo que voy con todo esto es que, y regresando a la pregunta central, yo creo que los medios hispanos claramente han aceptado la aceptación del público en Estados Unidos. Ahora, si la pregunta es si los medios hispanos han logrado la aceptación del público en general en Estados Unidos, esa es una cosa distinta. Frente a su público, yo creo que de manera muy clara, y es algo de lo que podemos estar satisfechos, y además cuando vemos a futuro, también pensar que hay un futuro para estos medios. Sabemos las dificultades de la industria en general, del periodismo, de los desiertos que hay a nivel local, en fin, desiertos informativos, pero creo que los medios hispanos tienen muchas cosas a su favor. Entonces dejaría el comentario hasta ahí, pero veo a los medios hispanos con optimismo de la situación que están ahorita y hacia el futuro. Muchísimas gracias. Armando y Sonia, hemos dejado a las grandes cadenas de importante calidad multinacionales como son CNN y Univision, entramos a la prensa gráfica, que ahí creo que estamos en otro terreno, un poco diferente. ¿Por qué no nos cuentas primero, Armando, un poco los desafíos y las oportunidades, tanto para la opinión como así para todos los medios que ustedes a través de Multimedia, y yo sé que ustedes también la parte de entretenimiento, deportes y todo a través de las páginas de internet, no solamente el periodismo puro en la opinión? Bueno, gracias Ricardo, gracias al CID, gracias a la Asociación de Periodistas de país. Respondiendo a la inquietud del seminario, hemos logrado, es un término difícil, reconocimiento con respecto a aquello, pero digamos que teniendo en cuenta la larga trayectoria de medios como La Opinión, que como bien decías están acá desde 1926, pues sí se ha recorrido un camino muy largo de casi 100 años en que las audiencias nos escuchen, en hacer parte de la vida y del diario vivir pues, de las audiencias. Pero claro, la era digital ha puesto todo patas arriba. Y eso ha sido bueno en parte, yo creo, porque ha democratizado el acceso a la información, aunque ahora estamos pagando ese costo de que circula todo sin revisarse, sin que lo corrija, sin un poquito de oficio, ¿no? Pero sí puedo decir que somos marcas reconocidas. Las agencias de publicidad y las agencias de marketing nos reconocen en cierta medida y nos dan cierta parte de ese mercado, pero ven que tenemos un contacto con el público cercano. La misma historia de la compañía para la que trabajo, de Imprimedia, que hace menos de un año casi hace parte de una empresa de marketing digital californiana de nombre Michael, es otro síntoma de que las marcas ven que hay un mercado que nosotros conocemos y un mercado que nos es fiel, entonces quieren también tener cierta penetración en ese mercado. Los colegas del mainstream sí nos reconocen, pero no nos reconocen como nos gustaría. Somos un nicho, como tú lo mencionaste ahora mismo, y bueno, ese reconocimiento también nos hace parte de un fenómeno más grande, y es que nadie había reconocido Instagram y Facebook y esto hasta cuando llegó. Entonces, bueno, es un poquito de ceguera empresarial.
Lo que pasa, digamos, en cuanto en lo que refiere a nosotros es que esos contenidos no son tan fácilmente monetizables y es difícil llegar a un equilibrio económico e informativo. Experiencias en español de New York Times han fracasado hace 2 años, 3 años. Experiencias del LA Times lo mismo, ellos cerraron hace poquito su versión en español y ahora se están dirigiendo a una audiencia mucho más integrada. Entonces, esa monetización es muy peligrosa o muy curiosa en nuestro mercado. Pero al final, realmente todos se han dado cuenta un poco que no todo es comercializable y monetizable, que hay una parte de nuestra actividad que obedece a la comunidad y que hay otras agendas del negocio que tienen que sustentarla, ¿no? Y tenemos muchos contenidos que son muy populares, contenidos de espectáculos y deportes que sostienen una audiencia que también necesita informarse de cosas que no son muy populares pero que son necesarias y que todavía las necesitan. Los inmigrantes que llegan acá y no saben cómo integrarse, o los inmigrantes que quieren aprender a votar, o los que quieren hacerse ciudadanos, que eso sigue llegando y que sigue siendo nuestro público. En lo que necesitamos como un equilibrio. Y al final está pues el tema de la lengua misma, que en un país como este hasta hace 20, 30 años era más un tema de diferenciación, en donde hablar español era algo medio prohibidito, y ahora los hijos de los hispanos, como tu hija, hablan inglés pero se sienten orgullosos de hablar español y ven que eso les da una ventaja, entonces quieren integrar ese español a su inglés. Entonces lo que vemos es que hablamos Spanglish o no hablamos Spanglish, es bueno, es malo, hasta dónde el idioma es algo para comunicarse, y pues a quienes nos gusta tratamos de protegerlo y cuidarlo, pero el idioma es una cosa viva que está en la calle y que llega, y que un güey en la calle me hace pensar en el idioma que yo le tengo que llegar. Entonces, al final, digamos como nota de cierre, este proceso de hacer que los medios sigan siendo influyentes y reconocidos y que tengamos un acceso al público mucho más allá del acceso que pueda tener un chico o una chica tiktokero con 5 millones de seguidores, también obedece tiene que generar unas estrategias de nuestra parte de buscar contenidos y financiaciones sostenibles a largo plazo. Eso es algo en lo que también estamos nosotros, en donde parte de nuestra actividad tenga que ver con recursos oficiales sin que eso perjudique nuestra credibilidad, nuestra independencia, pero que lleve fondos a través de grants y a través de programas de los gobiernos estatales y del gobierno federal, que es algo que a todos nos conviene. Así que, bueno, los retos son muchos, pero el panorama es muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Entrando en el terreno de los desafíos que ya los tres ustedes estuvieron hablando, y un poco se hizo mención a los desiertos informativos. Como ustedes saben, los desiertos informativos, donde estamos perdiendo en grandes territorios de América Latina, por ejemplo, las 2/3 partes de Argentina no tienen medios locales. Ya. En Colombia un 50% de la población no accede a medios locales. En Brasil un 35% de la población no tiene medios locales. En Estados Unidos se calcula que cada semana perdemos un medio, en español también, escrito. Es decir, las arenas de los desiertos están avanzando sobre nosotros. Y un poco la pregunta ahora es, ¿cómo hace el nuevo Herald, cómo hace un periodismo de Miami para hacer un periodismo local y para mantener esta cohesión con su comunidad? Hola,
buenos días. Primero darle las gracias a la Asociación de Prensa del Cádiz y a la Sociedad Interamericana de Prensa por la invitación, y quiero también, aprovechando que tenemos colegas aquí de Nicaragua y de Guatemala, expresar mi solidaridad con ellos en vista de esta brutal persecución y agresión que están teniendo de parte de sus respectivos gobiernos. Dicho esto, el diario El Nuevo Herald, que además somos el único medio en español del grupo McClatchy, son 30 medios, eso nos da una responsabilidad mayor todavía con la comunidad hispana. Lo que estamos haciendo es profundizar el acercamiento con la comunidad hispana. Hacemos encuestas sobre qué quieren, qué contenido es lo que les interesa. Nos acercamos a esa comunidad para escucharlos en reuniones que sostenemos de viva voz, qué otras coberturas requieren, cómo estamos haciendo nosotros nuestra cobertura con respecto a esa comunidad hispana y cómo podemos mejorar. Esto nos da una gran ventaja para poder pasar un poco de lo que es la oferta de las noticias, digamos, normales, a lo que es una oferta ya específica para esta comunidad. Y de hecho, McClatchy como tal ha lanzado recientemente una iniciativa precisamente para esta comunidad a nivel nacional, esta comunidad hispana, que se llama Acceso USA, y es solamente noticias locales en cada uno de estos estados relacionadas con la comunidad hispana. Y es una forma y de todo tipo, de finanzas, de política, de inmigración, de ciencia, en muchas áreas que precisamente por este tipo de acercamiento descubrimos qué es lo que requieren. Pero además de eso, en el caso del Nuevo Herald, mantenemos también el ayudar a preservar sus costumbres, sus valores y sus vínculos con sus respectivos países, sobre todo en Miami, donde tenemos un crisol de nacionalidades de la región, y es muy importante para esas comunidades, las cubanas, las colombianas, las caribeñas y las centroamericanas y obviamente las sudamericanas, mantener ese vínculo noticioso desde el punto de vista del periódico, de lo que pasa en sus países. Y eso es un poco lo que estamos haciendo, además de, obviamente, agilizar el proceso digital, aun cuando mantenemos, obviamente, la versión impresa, porque ese es un mercado que ya tenemos cautivo, pero también adecuándonos a toda esta nueva revolución que hay en la industria periodística desde ese punto de vista. Muy bien, muchísimas gracias. Más allá de lo que sé que cada uno quiere exponer algunas cosas que realmente le importan y creo que son importantes, quisiera empezar ahora en la mesa en algunas preguntitas. Por esto que se ha hablado de la confianza, la reducción de la confianza en los medios en general, tal vez en los hispanos no tanto, el periodismo de nicho, y hay algo que a veces a los públicos les concierne un poco, que tiene que ver con el activismo dentro del periodismo. Y el aumentar la polarización política, o si los medios desandamos el tema de la polarización para crear una sociedad menos política, o si las redes sociales nos están contaminando los medios, ¿cómo estamos lidiando dentro de los medios a veces con este tipo de tendencias de periodismo que se ponen a favor de algo más que de los criterios editoriales de los medios? Sé que es medio complicado el tema, pero creo que es lo que a veces las audiencias hablan, de que tal periodista o tal gente o tal medio está detrás de una causa política en específico. Para que también podamos hablar de la calidad de los contenidos de lo que hacemos. Así que, Cintia, te dejo esa pregunta. Y después, la papa caliente. La papa. Quiero ir a un punto solo, porque creo que se relaciona a lo que todos hemos hablado hoy y que va a llevar al otro.
lo que estamos viendo también aquí es que los medios norteamericanos anglosajones están entendiendo que su futuro depende de nosotros. Y lo que está pasando es que McClatchy está poniendo acceso porque entienden de que McClatchy no va a poder competir ni tener el mismo nivel y tamaño de la torta publicitaria si no llega a entender a la audiencia real y futura de este país. Lo mismo está pasando con CNN. Cada día CNN Español cobra más importancia dentro de CNN. Si ustedes miran la pantalla de CNN en inglés, van a ver a mis reporteros bilingües que están reportando en inglés y en español. Van a ver cada día más historias escritas por CNN Español para CNN.com. Ubalde, cuando estuvimos en la crisis, todo eso se manejó desde CNN Español para CNN con CNN. Cada día se entiende que para poder sobrevivir en el futuro de los Estados Unidos, tienen que apelar a una audiencia hispana y a la cultura hispana. Entonces, es por eso que Disney no hace las películas estas por gusto, porque vende y porque hay un público. Entonces creo que está cambiando, pero lo mismo nos afecta en la política. Esos mismos problemas los estamos viendo en la política, y perdón que me haya ido hacia ese otro punto, pero creo que no es que necesariamente va a desaparecer el periodismo para los latinos, va a seguir evolucionando y vas a verlo cada día más y más dentro de los medios norteamericanos. Quizás no en español, o quizás en español y en inglés. Va a haber un crecimiento, porque ellos saben que como único van a crecer sus números de usuarios móviles, su número de usuarios digitales, es apelando a esta audiencia que también habla español y que también tiene ese sentimiento cultural. Pero también nos ha afectado en la política. Los políticos y los partidos políticos han entendido de que ellos tienen que buscar el voto latino. Y les cuento que hace 10 años decían que los latinos no votaban. Los americanos todos no hablaban del voto latino, sino eventually the Hispanic vote. Y no llegaba. Llegó en el 2020. Y va a estar muy fuerte en el 2024. Ahora sí somos importantes políticamente. ¿Y qué pasa? Nos están cortejando, nos están tratando de buscar en base a nuestros valores. Hay personas conservadoras que están muy de acuerdo con los cambios acerca, por ejemplo, del tema del aborto, y esas personas naturalmente van a tener un punto de vista que quizás coincida con unos valores que consideran en Estados Unidos un poco más de la derecha. Hay otros que están muy preocupados por el DACA o por la violencia de las armas y apelan a estas personas, y también ellos quizás estén moviéndose hacia otro lugar. Lo vamos a ver ahora en una contienda importantísima que es la de Arizona, donde Rubén Gallegos se enfrenta a Kari Lake. Y vamos a ver qué pasa en esa contienda, porque ahí vas a ver el poder del voto tradicional hispano dentro de Arizona con el voto nuevo más alineado con políticas de moral, no necesariamente políticas que tienen que ver con partidos. Y yo creo que vamos a ver que el voto latino sigue cobrando importancia. Nosotros hicimos y vamos a seguir haciendo los debates como hemos hecho siempre, y cada día CNN en español lo hace con CNN, y siempre hay o Juan Carlos López o alguien, si lo hemos hecho con Telemundo en algún momento, estuvo María Celeste, estuvo diferentes personajes dentro de nuestro mundo periodístico en español, junto con los americanos haciendo las preguntas. Yo creo que cada día este país cambia. Estamos en el hemisferio americano, no les queda otra. No les queda otra. Ellos tienen que adaptarse, igual que nosotros nos hemos adaptado. Y eso viene, y viene rápido, porque si no, ellos tampoco pueden crecer. Y las tortas, lo que pasa es que las estamos compartiendo ahora con ellos. Porque ahora las agencias, que antes existían todas las agencias latinas, ahora las agencias están llevando los dos, el Hispanic Market y el gringo. Y tienes que ir con ellos y decir, te doy tanto, pide tanto porque te voy a conseguir estas audiencias de esta forma y vas a recibir el espectro.
Es muy complicado el negocio nuestro hoy en día porque estamos compitiendo con nuestros propios compatriotas, pero también con los medios americanos para los, como digo yo, the same eyeballs, los mismos usuarios. Entonces, es un mundo complicado, se ve en la política, se ve en la parte económica de nuestro negocio y se ve a lo largo en lo que se avecina con respecto al futuro político de este país. Muchas gracias, Leopoldo. Sí, como no, creo que veo como dos temas sobre la mesa aquí. Uno que tiene que ver más con la visión desde adentro del mundo hispano y la otra desde fuera de ese mundo. El primero tiene que ver con esta idea de la confianza, los nichos, el activismo, la polarización. Yo creo que ahí, para los medios hispanos, está finalmente el reto de que si el público se fragmenta, la tentación de buscar nichos y tomar posiciones políticas siempre está ahí. O sea, eso es evidente. Hay públicos a los que les gusta estar reforzando su punto de vista 24 horas al día, sin lugar a dudas, y esos públicos han expandido en el tiempo. Ahora, así como con los medios anglos o los medios hispanos, también tienen un futuro aquellos que buscan llegar al público en general y no tomar partido. Creo que sí lo tienen. Creo que hay un espacio para ese tipo de periodismo, un periodismo que no tiene una causa política detrás de ella. Yo soy optimista de ese tipo de periodismo y del futuro que tiene. Creo que sin ese periodismo se pierde, digamos, un centro para discutir los temas de manera racional y compartir siquiera una discusión sobre los mismos hechos. Se pierde ya la perspectiva no solo de opiniones, sino factual. Entonces eso creo que sí es un reto ahí, una tentación que existe, pero veo que existe también un futuro para los medios que buscamos llegar al público en general y no tomar partido. La otra discusión tiene que ver con esta mirada desde fuera y es el reconocimiento a los medios hispanos desde el conjunto de la sociedad americana y de los medios americanos. Yo creo que ahí sí hay avances, sin lugar a dudas, pero todavía falta mucho camino por recorrer y lo vemos en términos de la cantidad de hispanos, por ejemplo, que participan en posiciones gerenciales altas en los medios americanos. Todavía son muy pocos. En general, la presencia latina en Hollywood, en los medios, en el periodismo anglo, todavía creo que es baja y creo que tendrá que subir en la medida que ese vaya reconocimiento, ese peso social y político que tenemos los hispanos en Estados Unidos. Ahora, habiendo dicho eso, que todavía falta camino por recorrer, lo que me parece interesante y concuerda con lo que hemos estado aquí discutiendo es que sí, desde el mundo político, veo claramente cómo se acercan más agresivamente, digamos, hacia los medios hispanos. Como, y eso me lo dicen quienes han participado por mucho más años en el newsroom ahí de Univisión, ahora los demócratas, los republicanos están constantemente buscándonos. Como también desde los medios convencionales, las grandes cadenas nos buscan para ver si queremos ser parte de los debates que va a haber, los debates presidenciales. ¿Por qué? Porque saben que los políticos y ellos mismos quieren llegar a ese público que cada vez tiene más peso. Entonces, falta camino por recorrer, sí, pero creo que cada vez se abre más paso, digamos, más espacio para recorrer. Sí, como decía Cintia, el hecho de que haya 40 millones de hispanos dispuestos a votar realmente claro, es una cifra que no puede pasar desapercibida. Claro. Antes de pasar a Armando, te quiero preguntar, Leopoldo, hubo una similitud en cierto momento entre México y Estados Unidos. El México de ahora, el Estados Unidos de Trump y el México de AMLO. ¿Cómo manejó Televisa, siendo ustedes una empresa justamente binacional, digamos? Univisión con Trump, Televisa con AMLO, ante la vociferación, las exageraciones, etcétera, en contra del periodismo, muchas veces afectando a periodistas de Televisa, en el caso de ustedes, afectando a periodistas de Univisión,
aquí en la época de Trump o también de CNN o de tantos medios. ¿Cómo manejaron el criterio editorial de una cadena y la otra ante dos hechos muy parecidos? AMLO, que está en las antípodas de la política de Trump, pero sin embargo eran totalmente iguales cuando critican el periodismo y a los medios. Sí, yo creo que hay similitudes, sin lugar a dudas. Esta posición adversarial respecto de los medios de ambos presidentes, creo que en el caso de López Obrador va en aumento. Eso, conforme pasa el tiempo, esa confrontación con los medios se da de manera más decidida. En el caso de Televisa, y puedo hablar más de eso que de esta parte de lo que hizo Univisión con Trump, porque no me tocó a mí, pero en el caso de Televisa, incluso se toman posiciones editoriales dentro de los noticiarios cuando el presidente se refiere a Televisa en términos que factualmente son incorrectos, que no son ciertos. Entonces ahí se toma una posición editorial y se establece. Pero es institucional más que personal, digamos. Yo lo que entiendo de Trump y Univisión aquí es que hubo esa confrontación muy centrada en la persona de Jorge Ramos, claramente por el estilo periodístico de él. También institucionalmente sé que se tomaron posiciones respecto de lo que decía Trump sobre sus periodistas, los periodistas de Univisión. Entonces yo creo que es bastante parecido el trato que se les da. Ahora, yo creo que también a partir del 6 de enero y de la insurrección, ahí cambian un poco las cosas aquí. Es decir, en el caso de López Obrador, no ha habido un evento de esa magnitud, tan agresivo, tan polarizante, tan visible. Más lo que hay es estas conferencias mañaneras en las que cotidianamente ataca a la prensa y es más por goteo, digamos. Aquí al final, sí, Trump criticaba a los medios y se confrontaba con los medios convencionales, pero después hubo esta explosión, ¿no? Fue una detonación nuclear, y ahí sí, lo que sé, por ejemplo, es que el caso de Univisión, como otras cadenas, en algún momento incluso decidieron bajar un discurso que estaba dando cuando estaba al aire. Eso no ha pasado en el caso de México, pero porque no ha habido este evento así de grande, ¿no? Pues nosotros hemos enfrentado y seguimos enfrentando esa agresividad de los políticos, pero pues entendemos que es su trabajo y el nuestro es pues, manejarlo. Una anécdota reciente que de pronto ilustra eso es nosotros hacemos una cobertura lo más objetivamente posible. La objetividad siempre me ha ocasionado rasquiña, porque a uno le gusta decir que es objetivo, pero sería más razonable decir que somos subjetivamente responsables. Pero bueno, pero la breve anécdota es, en el distrito 6 de Los Ángeles, algunos de ustedes conocerán la historia, una concejal apareció en unas grabaciones con unos comentarios racistas. En sus comentarios involucró a otros concejales y a todos les tocó renunciar o están arrinconados. En ese mismo distrito, que es cobertura local, nosotros cubrimos la actividad de los candidatos, y uno de los candidatos publicó un folleto, unos brochures y unos folleticos anunciando que la opinión en su capacidad editorial la había apoyado a ella, sin ser eso cierto. Eso ya es el colmo de la agresividad, es decir, se robaron nuestro nombre y publicaron el nombre nuestro que la gente en el Distrito 6 y otros distritos de Los Ángeles conoce, respeta y dice, bueno, si la opinión lo apoyó, votemos por ella. Ahora pasó al runoff con otra candidata y pues estamos viendo que ya no solamente se trata de ataques de lado y lado, sino que los políticos están llegando a extremos en donde
pues sus agencias de publicidad al final deciden si toman la decisión, toman el camino de pedir permiso o pedir perdón. Que me parece grave, pues, pero me parece parte del ejercicio nuestro de así que al final seguimos con contenidos locales, seguimos con contenidos que informan a la gente no solamente de lo que les gusta y de lo que quieren oír, sino de lo que al final les conviene o les puede convenir. Entonces, en ese juego de que a veces les damos como el remedio con cuchara, me parece que está ahí un poquito nuestro camino y también los complacemos en otras áreas, pero no todo puede ser remedio ni todo puede ser juego. Es un poquito... Muchas gracias. Quiero pasar ahora al terreno un poquito de lo que nos pueden contar cada uno de ustedes, y empezando por ti, Sonia, sobre el tema de los desafíos de los medios a futuro. Y podemos hablar, pueden centrarse en cómo seguir generando atención de nuestras audiencias, que es tal vez lo más difícil. ¿Cómo están haciendo ustedes en los medios para tener audiencias, para retener audiencias, que tal vez es lo más difícil, ante una sociedad totalmente competitiva en tantas otras formas de comunicación, desde Netflix a lo que se imaginen? Y los desafíos que también representa a futuro, tal vez, la inteligencia artificial. ¿Están ustedes como medios ya imbuidos de estos temas que se nos vienen arriba? En algunos países ya están tratando de prohibirla, de la forma que los periodistas la pueden utilizar, en los medios, el tema de los fake news, y bueno, también están todos los otros temas que tienen que ver con los desafíos de la propia sociedad política, donde en Estados Unidos y en muchos países también ya han prohibido que los gobiernos o los empleados federales utilicen, por ejemplo, TikTok, por temas de seguridad. En ese tema también con Sonia, por ser justamente el tema de la seguridad y el tema de tu asociación, que albergan a periodistas aquí en Estados Unidos, ¿cómo es el tema de la visualización de los medios, también del nuevo Herald, sobre el tema de seguridad? Han matado 2 periodistas hace pocos meses en Estados Unidos. Uno también en Las Vegas, por una investigación periodística, y recientemente en Orlando, por un discapacitado mental que mató a los periodistas para tratar de matar a otras personas también. Es evidente que en Estados Unidos, donde también asesinan periodistas, tengamos en cuenta temas de seguridad. En los 2 periódicos se empezaron a tomar medidas de seguridad con todo el personal a raíz de las protestas que se generaron durante el 2020. Fue toda una estrategia no solo de suministrarnos implementos para protegernos físicamente, sino también estrategias de comunicación, estrategias de tener una cadena, de saber dónde estaba cada uno de los periodistas, si pasaba cierto tiempo, reportarse, saber qué estaba haciendo, si había algún tipo de inseguridad en el lugar donde se estaba prestando esa cobertura. Y yo como periodista latinoamericana eso me impactó un poco, puesto que estamos acostumbrados en América Latina a tener este tipo de situación, ¿no? Por ejemplo, cuando la represión que se intensificó en Venezuela en el 2013-14, que comenzó precisamente con la prensa, convirtiendo a los manifestantes de la prensa en el objetivo militar, todos estábamos así. Era impresionante andar con un casco, andar con un chaleco antibalas. Entonces, imaginarte no llegar a esos extremos así, pero tener medidas similares aquí y en Miami era realmente impresionante, pero funcionaba, era necesario. Y lo que decía Ricardo, pues fíjense lo que ha pasado. El último caso fue en Orlando,
Un periodista que no estaba cubriendo ni siquiera una protesta, estaba cubriendo un suceso y la persona sospechosa regresó al lugar y le disparó y lo mató. Entonces es fundamental que esas medidas de seguridad se mantengan y constantemente se actualicen, no importa en qué ciudad se encuentran, no importa cuál es la cobertura que se está haciendo. En cuanto a lo que decías de cuáles son los desafíos de los medios, y en el caso específico nuestro, el desafío es mantenerse obviamente frente a estos cambios, fortalecerse frente a estos cambios de la industria periodística, y como había mencionado inicialmente, parte de esta estrategia es profundizar el periodismo digital, porque sí, se mantiene la audiencia todavía en impreso, pero todos sabemos cuál ha sido el impacto de las redes sociales, el impacto de tener una información que muchas veces no está confirmada, pero vuela por todas las redes. Y a veces tú tienes una exclusiva y cuando ya la vas a publicar, confirmado todo, alguien que lo siguen 100.000 personas, soltó un pedacito y ya hasta ahí llegó la información. La gente se queda con eso. Y el desafío de nosotros como medio es precisamente tratar de fortalecer, de tener estrategias y mecanismos para poder captar o mantener ya las audiencias o el público que ya tenemos. Desde ese punto de vista, todo el grupo McClatchy está en un proceso gradual pero constante de digitalizar todo lo que es el procedimiento y todo lo que son contenidos, obviamente tener mejores contenidos para la audiencia, en el caso que nos compete ahora, que es la audiencia hispana. Sí. Escuchándote, saqué el teléfono porque nosotros tenemos un WhatsApp que es el Security Team. Y yo vivo las 24 horas sabiendo quién está mirando a mi equipo en todas partes de las Américas y en Europa y en el Medio Oriente. Por supuesto que CNN en español fuera de Estados Unidos corre peligro todos los días. Mis equipos viven en países donde nuestro reportero de Nicaragua tuvo que salir corriendo. Cada X tiempo tengo que sacar a Osmari Hernández de Venezuela, traerla a Estados Unidos, que las aguas se calmen. Inclusive yo podría probablemente, sin poderlo probar completamente, decir que en un momento dado, cuando fui a Venezuela a pelear que nos iban a sacar la señal, regresé envenenada. Y estuve hospitalizada. Y no fue por casualidad. Pero al igual que les cuento esto, les puedo decir que encontramos una situación donde la política latinoamericana per se, igual que la americana, es una política polarizada por completo. Desafortunadamente el péndulo nunca para en el medio. Si nosotros como ciudadanos, y tenemos una responsabilidad tremenda con el periodismo de explicarle al público, a nuestro público, que ese caudillismo que heredamos, a nuestros queridos españoles, no lo hemos podido soltar. Y ese caudillismo significa que todos esperamos que otro nos solucione el problema. Y ojalá que este nuevo populista, ya sea de izquierda o ya sea de derecha, sea el gran Mesías que me va a resolver el problema y no voy a tener que pensarlo mucho. Y no voy a tener que ir a la urna. Y no voy a tener que comprometerme con la política. Sin esa responsabilidad y ese compromiso no existe una democracia y no puede existir el periodismo libre. Hablando de esta famosa Carta de los Derechos, nuestra responsabilidad es insistir en que nuestros lectores, nuestros usuarios entiendan su gran responsabilidad por mantener la democracia y por mantener ese periodismo que tanto les interesa. En el caso que te diría, el desafío número 1, el de la seguridad es importantísimo. Nosotros en México tenemos una inversión muy importante, tenemos una gran parte de nuestra plantilla en México, Argentina, Colombia, y en cada uno de esos países, pero en particular en México es el país donde más periodistas son no solo hostigados, pero asesinados todos los años. Es una cosa espantosa. Inclusive
nuestra periodista Carmen Aristegui fue una de las que, porque son muchos, bueno, pues decidieron que iban a estar grabando sus teléfonos, interviniendo, mandándole trolls. O sea, todas esas cosas pasan. La seguridad absolutamente es un problema serio para mis periodistas. En Estados Unidos, inclusive, ya lo vieron cuando Omar Jiménez, cubriendo las protestas de Black Lives Matter, fue arrestado en plena calle simplemente por hacer su trabajo como periodista de CNN. Yo creo que el periodismo sufre en este momento por esa polarización. Y si de alguna forma eres percibido como que eres anti la idea del que esté protestando, eres blanco absoluto. Y hoy en día a mí me preocupa mucho que haya estados como el nuestro, en Estados de la Florida, donde acaba de firmar el gobernador que cualquiera puede andar armado. En este momento todos ustedes pueden estar armados, no tienen que haber buscado un permiso, no tenían que haber pasado una prueba de si están mentalmente, ni de edad, por cierto. Y nosotros aquí somos víctimas de cualquier loco que le dé la gana, y además no es ni siquiera con una pistola, es con una ametralladora de Fuerzas Armadas, donde no solo muero yo, morimos todos. Entonces es una cosa de crisis, el problema del peligro personal. Hay otro tema que me parece que es muy importante y es un tema que tiene que ver con el tema digital, pero yo lo veo como una gran oportunidad. Nosotros hicimos un cambio muy grande y me costó porque en estas empresas burocráticas poder cambiar la dirección de un barco a veces toma tiempo. Y una de las cosas que hice fue decirles que no íbamos a producir más para los programas. Yo no produzco, no existe en mi reunión de la mañana el concepto de esta historia se está produciendo para el programa de las 6 de la tarde o las 9 de la noche. Nosotros trabajamos todo para Publish First, directo. Empecemos a trabajar con Publish First. Los productores les toca tener que ver cómo ellos van a utilizar ese material para su programa, pero nosotros tenemos que informar a la audiencia de inmediato. Entonces hay una filosofía que se ha cambiado en CNN, que inclusive ahora nos están copiando en la otra parte, que me encanta cuando pasan esas cosas porque a veces eso me da mucho gusto de que ellos vean que se puede trabajar, no hace falta un equipo diferente digital, porque esa era la forma, este es mi equipo periodístico y ahí está el digital. No, en CNN en español somos un solo equipo y trabajamos todos juntos y se trabaja todo para Publish First, porque si no, no vamos a llegar, no puedo competir. Entonces yo creo que tenemos una realidad de los cambios tecnológicos de los cuales tendremos que adaptarnos, porque cuando decían que iba a desaparecer las revistas, las que pudieron adaptarse siguen, y hay momentos en que uno quiere la revista en la mano. Y lo mismo pasó con la televisión y la radio no desapareció, evolucionó, nos tocará a todos evolucionar. No me da tanto miedo la tecnología, pero sí les quiero hacer un solo tema sobre el chat GPT. Porque yo sí creo que ahí hay una amenaza de la inteligencia artificial tremenda. Hace unos días, en España, fue el cumpleaños del presidente José María Aznar, el expresidente de España. Su hijo Alonso le hizo un homenaje maravilloso, divertido, graciosísimo. Cuando terminó, en esa reunión donde estaban algunos amigos míos, que después me lo contaron anoche en una cena, Alonso dijo, por cierto, lo que yo les acabo este homenaje que le acabo de hacer a mi padre, yo le di una serie de palabras al ChatGPT y fue todo escrito por el ChatGPT. O sea que el homenaje de su cumpleaños fue escrito por el ChatGPT y todos estaban maravillados y por supuesto se convirtió eso en una conversación acerca de wow. Y el novio de mi hija lo hizo para el brindis de la boda de su hermano. Yo estaba horrorizada. Mi hija me dice, mamá, Justin ha hecho un discurso maravilloso en la boda de Steven. Le dije, no me digas. Dice, y lo escribió ChatGPT. Entonces, creo que tenemos varios desafíos, nunca van a terminar. Uno, para el caso nuestro, es definitivamente el de la seguridad.
que es muy triste y es un resultado directo de las malas políticas de nuestros países. Es absolutamente un resultado directo de la política de nuestros países. El segundo desafío es el saber evolucionar y poderlo hacer rápidamente. Y no dejar que la gente se quede aferrada a yo siempre lo he hecho de esta manera y siempre fue así. Esas son las personas que las tenemos que mover del lugar porque si no nos van a destruir el negocio. Y tercero, creo que hay una hay realmente un problema para nosotros de verdad estudiarlo y estamos empezando con este proceso del ChatGPT y cómo vamos a trabajar con la inteligencia artificial para poder asegurarnos de que no se utilice para cosas muy, muy funestas, peligrosas y todo lo demás. Así que, perdón que me demoré. No, muchas gracias. Después de Leopoldo y de Armando, vamos a las preguntas de ustedes, así que vayan preparando. Peguen fuerte a los periodistas. Adelante, Leopoldo. Bien, en el tema de la seguridad, suscribo lo que aquí se ha dicho, y más viniendo de México, es un tema con el que lamentablemente hemos tenido que vivir en muchos de los países de la región y también en Estados Unidos de alguna manera, aunque en un grado distinto, mucho menos extendido ciertamente de lo que se vive todos los días en México. Me refiero más al tema del desafío de mantener la audiencia, porque en efecto ahora hay muchísimas opciones. Ya no se compite, Univision no compite con Telemundo, compite también con Netflix, con Disney Plus, es decir, ya la competencia es mucho más amplia y para mantener la audiencia yo creo que se requiere primero mejor información sobre la audiencia. Eso creo que a mí me impresiona que todavía yo me hago muchas preguntas cuando revisamos los ratings para las que no hay respuesta. La verdad es que la información es bastante imperfecta. Creo que la inteligencia artificial, al menos a mí me entusiasma enormemente, sé los retos que plantea, pero vamos a poder conocer a nuestras audiencias extraordinariamente bien. Es decir, esos programas te podrán analizar la audiencia mucho mejor que lo que podemos hacer yo y mi equipo en el newsroom, ¿no? Creo que eso ofrece. Ahora, yo creo que para mantener la audiencia, primero tienes que intentar distintas vías para llegar a ella, ¿no? Es decir, es lo que estamos haciendo. Uno es los canales de broadcasting, que es lo que tenemos. Hace un año Univision lanzó su canal de 24 horas de noticias de streaming, en donde el discurso es distinto, la narrativa que es distinta, es esencialmente la misma información porque es la que hay, pero se cuenta de una manera distinta. Estamos llegando a un público más joven, más bilingüe, a través de ViX, que es la plataforma por la que se ve el canal de 24 horas de noticias. Después están todas las iniciativas que hacemos a través de las redes sociales y del mundo digital. Es decir, hay que ir probando distintas vías para llegar a esa audiencia. Una audiencia que, por cierto, está evolucionando y, entre otras cosas, cada vez se vuelve más bilingüe, ¿no? Y eso es lo que nos entusiasma mucho del canal de streaming. Y también creo que tienes que ofrecer algo distinto de lo que encuentra la gente. Si la gente, en efecto, a lo largo del día se está informando y cuando llegan a ver tus noticiarios, esencialmente ya conocen la información, pero creo que muchas veces no saben qué hacer con esa información, y lo que nosotros podemos proveer son valores de producción distintos, muy superiores. Podemos proveer contexto, podemos darle legitimidad, digamos, a la información que estamos dando, es decir, que fue curada por periodistas profesionales, y eso es el plus que nosotros podemos dar. Y creo que si hay un público, y un público grande, que busca eso, que busca información que sea confiable, que sea completa, que esté dada en el contexto que debe de ser. Incluso creo que la gente a veces ve los noticiarios para ver cómo se jerarquiza la información, ¿no? Entonces, bueno, si la están jerarquizando así, es que de las millones de cosas que vi el día de hoy, esto es lo más importante. Entonces sí creo que hay un espacio para los medios, digamos, tradicionales, y saben optar por distintas vías, si entienden bien a su audiencia y si se mantienen fiel al periodismo profesional. Bueno, para nosotros el crecimiento específicamente de Infremedia ha sido eso, ha sido buscar nuevas audiencias y buscar nuevos caminos, y me parece que con todo lo que se ha hecho, pues se ha logrado
un muy buen resultado, algo que me parece admirable. Estamos en ese juego de buscar audiencias y también estamos entendiendo que las audiencias también están evolucionando en términos de idioma, en términos de educación, cada vez son un poco más educadas, pero también tenemos que tener cuidado de todos estar siguiendo el mismo blanco. O sea, yo recuerdo estar hablando con un gerente en Nueva York hace 20 años y me decía, pero no nos cuesta nada publicar todo en la web gratis, publiquémoslo. ¿Qué fue lo que pasó después? Que no sabemos cómo cobrarlo. Entonces, claro, no nos cuesta nada estar al segundo mirando quién llegó primero, pero lo que dices tú es cierto. ¿Será que es tan importante llegar primero en vez de llegar bien? Bueno, no creo. Entonces, también tenemos que mirarnos nosotros mismos y ver hasta dónde, no por estar siguiendo todos el mismo blanco, estamos siguiendo el blanco correcto. Y pausar un poco y decir, bueno, hay otra oportunidad de negocio con este otro tipo de información, o la oportunidad de negocio es el ChatGPT. El ChatGPT es peligroso, pero negarse al ChatGPT hoy en día es como hace 5 años negarse a Instagram. O sea, no vamos a sacar nada negándonos con eso. Muchas gracias. No hagan lo que pidió Cintia, no saquen las armas, sino las preguntas. Entonces, ahora sí tenemos. Vamos a pasar el micrófono. Sí. En primer lugar, darle la bienvenida a quienes nos visitan a nuestra finca con semáforo, que es lo que es Mayagüez. No tenemos metro, tenemos muchas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí vivimos. Hay algunas cosas que ustedes han dicho que verdaderamente a mí me llaman la atención y tomé nota porque, bueno, ponerse viejito uno hay que acordarse. Pero lo primero que yo quiero decir, este año soy el presidente de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Florida, estamos aquí desde 1984. Y lo primero que yo quiero decir es que en los Estados Unidos hay un genocidio cultural contra nuestro idioma y nuestra cultura. Y en gran parte quienes somos los culpables somos quienes estamos en los medios hispanos. Y voy a aclarar un poco de esto porque, en definitiva, el periodismo en español, y discrepo con eso lo que dice Cintia, antes de que se comprara Luisiana a Francia, como tú sabes, se compró en los 1800. Ya antes que eso, habían periódicos en español en la zona de California, ocupada por los Estados Unidos de México. O sea, tenemos una historia en eso. Y un honor nuestro, el padre Félix Varela, precisamente, creó El Habanero en Nueva York. Y cierto que, aparte de la opinión que es un respetable periódico, no está aquí el Diario de Nueva York, que es uno de los periódicos hispanos más importantes de este país. Y pienso que ese genocidio cultural empieza en primer lugar por uno de los errores fundamentales de muchas corporaciones. Y es que tú no puedes poner a un editor o a un director de periódico que sea incapaz de leer español a dirigir un periódico en español. Y eso ha provocado problemas que todos conocemos los que estamos aquí, y ha provocado situaciones y también la desconexión que existe con las comunidades. Periódicos aquí se han convertido en plataformas, con muchos canales de televisión, para los anuncios. Y eso tú lo sabes. Y esas cifras que el chat te da, que yo las cogí ahora, de la cantidad de hispanos que tenemos aquí, sencillamente puede que sean Martínez o González como yo, pero no hablan español, no leen español. Y eso, en gran culpa, es que los medios hispanos tienen un terrible español y una terrible falta de respeto con nuestro idioma. En un país donde se invierten $6 billones en enseñanza bilingüe, donde nuestros hijos y nuestros nietos pueden aprender, porque la cultura no es comer pupusa, o comer tortilla, o comer frijoles, o comer potaje, que es muy bueno, pero la cultura no es eso. La cultura es nuestro estilo de vida y la forma de vivir. Y entrando en las notas que yo tomé, yo discrepo con acá el señor en el hecho de que usted dijo que no hay fragmentación política en las comunidades hispanas. Evidentemente usted no escucha la radio Miami.
Y eso es Dije que normal. no había tanta. La FCC, o sea, la Federal Communications Commission, eso es una discusión que nosotros hemos tenido con ellos, no habla español. Si la FCC hablara español, se cerraron todas estas estaciones. Inclusive, el nuevo Herald publicó un suplemento, ¿te acuerdas? Totalmente racista y antisemita, un suplemento. Y la excusa fue que ellos no entendían lo que decían o lo leían. Señores, eso ha provocado ahora una investigación de la Florida International University que está siguiendo todos los medios y ustedes pueden acceder ahí y verla. Entonces, mi punto de vista es el siguiente: somos nosotros los que tenemos que defender nuestra cultura, y eso no existe en esa forma. Ahora, en la visita de la reina, yo hablé con algunos ejecutivos del Instituto Cervantes y se lo decía: nosotros tenemos que proteger nuestra cultura porque es lo nuestro. Nuestros hijos crecen pensando que su idioma y su cultura es algo malo. Muchas gracias. Y eso pasa. Me permite, yo soy un poquito viejito. Si pierdo la idea, me voy. No, es para que ellos comenten. Porque Y una cosa que comenten. importante, y un ejemplo que te voy a poner: aquí se botan millones de dólares en comida. ¿Por qué? Porque los niños crecen y entonces la comida que ya están pidiendo, que pizza y hamburger, lo mismo nos está pasando con la cultura y con el idioma. Y eso es terrible, señores. Eso es un problema que tenemos. Y los responsables somos nosotros. Y hablando de esto, lo que usted dijo es cierto. No se le puede tener miedo al chat, porque estúpidos hay en todas partes. Eso es normal. Mis estudiantes de la universidad, yo les enseño el chat y les digo: traten conmigo a ver si ustedes pueden falsificar un trabajo. Y van a ver que no puede pasar. Pero el chat es importante porque es una herramienta. Y lo principal de un periodista son dos cosas. Y aquí termino, Trotti, con tu permiso: ética y profesionalismo. Y en eso nuestros medios y nuestra televisión tiene que mejorar. Hay muchas cosas que hacer. Muchas gracias. Sí, antes de pasar a preguntas, porque Tengo una pregunta. ¿Hay algún comentario que quiera en la mesa o pasamos a preguntas? Sí, acá, vos diriges la pregunta. Por ahí me levantaron. Vas a ser el dictador y todos te van a decir: perfecto. no sabes lo que es Miami. Vos no sabes lo que es Miami. Gracias, mi nombre es Benjamín de Yura, periodista también, y un honor estar aquí con ustedes en el día de hoy. Yo quería hacer una pregunta, ¿no? Una intervención que tu pregunta, que es la siguiente. En el caso de la cobertura, por ejemplo, en la educación, me refiero a la educación en la nivel de high school y evidentemente los colleges también. ¿Cómo ven ustedes, quién quiere asumir esta respuesta, ¿no? En el sentido de que ustedes consideran, cómo cubrirían ustedes el hecho de una clase normal, en un high school, por ejemplo? ¿Verían ustedes que hay un proceso de acaso de adoctrinamiento? ¿Lo verían allí? ¿Verían ustedes que la sociedad tal vez está encaminada a un tipo de agenda en cuanto conocemos, por ejemplo, en cuanto a inclusive sexo, a una serie de situaciones que están viendo en la escuela, en cuanto a los libros, una serie de cosas que, digamos, en cuanto a las personas tradicionalmente hablando, que hemos visto nosotros, digamos, estamos viendo una serie de situaciones que a lo mejor no son variantes, la gente las puede considerarlas evolucionistas, de algún tipo de consideraciones especiales, pero ¿cómo cubrirían, cómo lo verían ustedes como periodistas en un momento, en una aula de clase? ¿Existe o no adoctrinamiento? ¿Vamos encaminados nosotros en nuestras escuelas, digamos, a un tipo de clases subjetivas, o digamos, que la gente no se dé cuenta, subliminales y dirigidas hacia que a los muchachos puedan tener un sentimiento tal vez, vamos a decir, inclinado hacia la izquierda, por ejemplo? Gracias. ¿Alguien quisiera responder sus preguntas? Gracias por la pregunta. En todas las sociedades hay algún tipo de adoctrinamiento siempre. Lo que parece ahora estar en juego mucho es el derecho de los padres a escoger la manera en que sus hijos van a ser criados y la influencia que puedan tener. Y pues la cobertura lo que trata es de poner en contexto qué es lo que la misma sociedad va entendiendo, desarrollando, aprendiendo, luchando
en su evolución. Así que pues nuestra cobertura y la de todos acá es una cobertura de contexto, es una cobertura en donde se le trata de mostrar a la audiencia ambos puntos de vista y la perspectiva que hay, porque eso es lo que le da validez y profesionalidad a lo que hacemos. No es simplemente una opinión mía, sino es la opinión de ambas partes. Sí, ¿Puedo sí, agregar por algo? favor. Yo creo que el tema de las escuelas es un tema importante que se está debatiendo en este momento, pero también creo que es importante resaltar la importancia de la amplitud para el pensamiento crítico. Y eso solamente se logra cuando uno está expuesto a diferentes puntos de vista y a diferentes ideas acerca de cómo es la humanidad. Entonces, cuando yo veo que van a sacar un libro de Anne Frank de las escuelas, o van a eliminar clásicos como To Kill a Mockingbird, o van a eliminar clásicos de la historia, que no vamos a mostrar la foto de una estatua de Miguel Ángel, porque de pronto el arte se va a sexualizar. Yo creo que tenemos un problema de la sociedad cuando llegamos a esos extremos. Entonces me parece que todo es válido. Es válida la pregunta de a qué edad yo quiero que mi hijo sea expuesto a algún tema. Y como padre, yo creo que lo bueno de este país es que uno puede escoger. Uno puede escoger dónde quiere enviar a su hijo al colegio, porque existen los charter schools, etc. Pero yo creo que el pensar que todo es un plan de un Estado secreto para adoctrinar, me parece que ya eso es un extremo. Creo que la realidad del mundo expone una serie de oportunidades para ver, aprender o negar alguna idea, algún concepto. Si no, perdemos la posibilidad del pensamiento crítico, que es absolutamente necesario para la evolución del ser humano. Buenos días, yo soy Tina Díaz. Quería primero que todo felicitar a todos ustedes como expositores. Y lo otro que quiero agradecerles, porque de verdad yo soy de Nicaragua, y en Nicaragua que hay un silencio brutal del régimen de Daniel Ortega. Los medios como ustedes han sido importantes, y me parece que cada día se vuelve más fundamental el trabajo de nosotros como periodistas ante las atrocidades y la desfachatez que cometen estos regímenes, de manera que yo creo que el periodismo en español aquí en los Estados Unidos cada día juega un rol importantísimo, porque aún, como lo decía Cintia, los medios que no conocen o que no siguen las noticias en español sí están ahí vigentes sobre lo que es noticia, y eso marca mucha diferencia. Es decir, que el periodismo en español creo y espero que cada día siga cobrando más importancia. Tengo una pregunta. Mi nombre es Menchero. Soy un lector voraz, una persona muy curiosa. Yo consumo mucha información. Y al igual que todo el mundo aquí, leo en inglés y en español. Ahora, cuando quiero leer, cuando quiero conocimiento, ¿verdad? Y es algo intrínseco que mostraste tú, Cintia, cuando tú hablaste y usaste la palabra playlist. Cuando yo busco noticias, como sobre lo último en la bioquímica, en editar genética, en ciencias, en ChatGPT, OpenAI, Synesthesia y todas estas cosas. Bueno, mira Chávez lo que ha hecho con reporteros, ¿verdad? Reporteros que no existen. Imágenes digitales, que cualquiera en esta habitación pudiera desarrollar uno, ¿verdad? Pero I digress, me voy del tema. Cuando yo busco esa información, tengo que leer en inglés. Tengo que leer en inglés, porque no está representada en ningún momento por ninguna revista de habla hispana. Deportes, farándula, el tamaño de los sesos de alguna mujer o si se hizo las nalgas. ¿Qué están haciendo para capturar esta nueva generación que entiende que la ciencia es el reto y la herramienta más grande que tiene? Por ejemplo, vosotros miráis a ChatGPT como un reto. El hecho es que ChatGPT y OpenAI no tienen lo que tienen periodistas. ¿Qué es eso? El periodista puede escribir con emoción, no datos.
Los datos se usan. ¿Qué están haciendo vuestras agencias para desarrollar ese tipo de información para hispanos? Porque ahora no existe. Discrepo respetuosamente. Considero que hay diferentes lugares para buscar información científica. Si vas a CNN en español, vas a ver todo un artículo de Oppenheimer. Cada semana él hace muchas cosas sobre la tecnología. Nosotros tenemos un espacio específicamente dedicado a la tecnología, se llama Clicks, donde hablamos de todo lo nuevo que viene. No sé si llego hasta la genética, pero las recientes historias sobre la genética se hacen. Yo creo que nos toca algo interesante en esta evolución. No vamos a poder abarcarlo todo. Hay medios que van a ser específicos para la ciencia, igual que había las revistas Nature y hay otras revistas específicas para los diferentes intereses. Pero tampoco yo voy a estar poniendo artículos sobre el crochet. O sea, el que quiera crochet y hablar de cosas, de curiosidades y manualidades, lo encontrará en otro lugar. No la va a encontrar en CNN. Entonces yo creo que lo que nos permite este nuevo mundo es esa posibilidad de buscar especialidades, audiencias de nicho, pero a la misma vez buscar esos momentos de común, de importancia común. Y en ese sentido me parece que nuestra responsabilidad, y voy a hablar de lo que dijo el señor anterior, el primer señor que comentó, yo creo que la responsabilidad de nuestra cultura la tienen los padres. Empieza en el hogar. Nosotros como medios tenemos que seguir, por supuesto, la calidad para mí es algo que no es negociable. O sea, a nosotros no se nos ocurre pasar algo que no pase por copia edición, por standards and practices, o sea, obvio, tenemos que ser profesionales con nuestro trabajo. Y el idioma, obviamente, lo tenemos que cuidar, pero también tenemos que saber que se puede evolucionar con el idioma. Y creo que la riqueza de nuestra región es precisamente lo que mencionaste, que cada uno contribuya y aporta, y con el tiempo nuestro idioma va expandiéndose. Entonces, creo que sí se puede encontrar, quizás no con esa especificidad dentro de que buscas un nicho en particular, no lo vas a encontrar en cada uno, pero creo que de que no exista, no estoy segura que sea verdad. No, Cintia, a lo que voy, por ejemplo, tú usaste la palabra playlist porque no tenías un dicho en español, como tu discografía. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de nicho. La ciencia, la genética, la medicina, todas estas cosas ya no son nicho. Son cosas, por ejemplo, que alguien puede levantar un periódico y leer algo en español y decir, mira, encontré el cura para mi cáncer. Encontré una manera de hacer algo. Entonces el pueblo americano, como que el pueblo de habla hispana en los Estados Unidos, es como lo que estamos manteniendo como cavernícolas. Bueno, puede parecer así, pero realmente todos hacemos esfuerzos por publicar contenidos que aparentemente no son tan populares, pero que son importantes. Pero es que competimos con el lenguaje que más contenidos produce en el mundo, que es el inglés. Si tú te vas a Wikipedia, y Wikipedia en inglés es como 10 veces más grande que el español, solo por mencionar a Wikipedia. Veía un video de que los artículos científicos los validan más rápido en inglés porque hay más gente leyendo inglés, porque es una cultura que se ha desarrollado más, que se ha educado más, que ha invertido más. Quizás eso es parte de nuestro trabajo, buscar que haya más inversión en cultura, en nuestro idioma y competir con eso, pero vaya, que no tengamos nada, pues me parece un poco exagerado. Es que verdaderamente busco mucho, y lo último que he leído que me ha gustado, que vale la pena en el español para mí, ha sido los trabajos del Manco, Cervantes y Gabriel García Márquez, y desde entonces me dan ganas de llorar, Son libros que no he visto igual en el inglés, y mira que he leído todos los clásicos, leo vorazmente, yo casi no miro televisión. Gracias. Leopoldo y Sonia, para terminar. Sí,
Pues, un poco es lo mismo, es decir, metemos nosotros en nuestros noticiarios noticias sobre los avances en el cáncer, sobre las nuevas medicinas que se están probando para tratar la obesidad, un tema que es muy prevalente entre los hispanos, los nuevos avances tecnológicos, la nueva conductora que está creada por inteligencia artificial, lo acabamos de hacer. Sí lo metemos en nuestros noticiarios, pero no somos una prensa, digamos, especializada en temas ni financieros, por cierto, ni científicos. Eso no, porque vamos al público en general, nosotros. Entonces tratamos de conectar con lo que es más entendible y de mayor interés para la audiencia. No es que los temas estén ausentes, pero no están tratados al nivel de alguien que busca la información que usted busca, con ese nivel, digamos, de rigor científico y profundidad. No es el tipo de prensa que somos nosotros. Me sobreestimas, yo soy medio analfabestia. Sonia. En el caso nuestro, ambos periódicos, tenemos periodistas especializados, tanto en tecnología, y lo más reciente que hemos hecho es también tener un equipo que se encarga de seguir todas las noticias que tienen que ver con el cambio climático. Y esto se debe precisamente a lo que les decía al inicio de mis palabras, que es escuchar a esta comunidad y qué es lo que quiere, ¿ok? No tenemos tampoco una información tan especializada así, pero procuramos por lo menos llevarle a nuestro público hispano ese tipo de tecnología, ese tipo de temas que lo lleven un poco más allá, y cuando no tenemos toda la información completa, pues recurrimos también a los otros medios como son las agencias internacionales de noticias, que también publican muchísima información sobre todo este tipo de temas, y lo publicamos obviamente en español de la forma más sencilla que se puede. Pero ciertamente, coincido con todos acá, no podemos tener un nicho por un nicho muy especializado. Las audiencias son, sabemos en los medios, los dictadores nuestros. Nos están pidiendo más preguntas. Tengo gente del panel que se tiene que levantar. Creo que Leopoldo se tiene que disculpar. Yo me tengo que disculpar, voy al aeropuerto, pero sí, un gusto haber estado en la mesa. Muchísimas gracias por la invitación. Seguimos un par de preguntas entonces, por favor. Hola, ¿qué tal? Quería hablar, como mencionó Ricardo, que la atención y la audiencia son los que determinan. Y yo soy reportero, trabajo tanto en inglés como en castellano, pero quería preguntar, hoy en día, con el tema de las redes sociales pidiendo atención y los formatos más cortos que se están usando, las historias más cortas, yo he pasado de hacer de reportero a hacer documentales. Entonces no sé si hay una clase media, hay espacio para la clase media periodística, es decir, las historias más a fondo, pero ni muy cortas ni muy largas. ¿Qué ha pasado en ese espacio de historias que son ni documentales ni flashes de videos o párrafos de redes sociales? ¿Hay alguna manera de cultivar eso, o se ha perdido esa clase media periodística, o qué pasará con eso? Te cuento que nosotros hace poco tenemos un periodista excelente en Argentina que se llama Ignacio Grimaldi. Ignacio hizo una pieza de 8 minutos. Llegó la pieza, era acerca de un tema muy importante, y me mandaron el link, me dicen: Cintia, ¿qué hacemos con esta pieza de 8 minutos? Porque en digital no vamos a poner una pieza de 8 minutos, porque no va a funcionar, porque solo puede tener 1 minuto 30, máximo 2 minutos, y si queremos que nos miran bien en YouTube, 2:30, porque así nosotros, todo el rato. Entonces miré la pieza. La pieza era magnífica. Le dije, la pieza como tal, no solo la vamos a poner en digital, pero va también en el programa de Panorama Mundial. Y por cierto, al día siguiente, la historia que más usuarios vieron fue la pieza, y la terminaban de 8 minutos de Nacho. ¿Por qué le digo esto? Porque a la larga, lo que gana es la calidad.
nosotros podemos estar todos compitiendo con la misma noticia del día, porque estamos todos, yo hago lo mismo que Sonia, yo hago lo mismo que mi colega, o sea, ponemos las mismas historias. Ahora, ¿cómo es que las presentamos para que el público y nuestros usuarios, voy a usar una frase un poco así miamense, se enganchen? O sea, que de verdad se sientan atraídos a ese contenido. Pues yo creo que ahí es donde viene el contexto, ahí es donde viene lo que le dicen en inglés el storytelling. Cómo nosotros buscamos a esos personajes que van a agregarle color, más profundidad, más amplitud a esa historia. Entonces creo que hay espacio para todo, hay que buscarlo, hay que insistir en eso, no creer solamente en las tendencias del millennial que viene y me dice, sí, ya, tiene que de un dedo. Y después me dicen, tenías la razón. Wow, tenías la razón. Hay historias que a veces uno tiene que, ahí viene el olfato periodístico, ahí viene también el tema de ver y entender la calidad. Yo creo que hay espacio para todo y tenemos que probar. Adelante. Sí, mi pregunta, felicidades al panel, a todos. Leonardo Dávalos, Revista Complot. Quería realmente, justamente el tema que tú estabas tocando, Cintia, y preguntárselos a todos, es cómo el desafío de la calidad del contenido. Creo que tú lo acabas de decir, porque todos al fin y al cabo somos esclavos del rating de los algoritmos. Cuando vas a digital, ahora tienes que escribir como agencia de publicidad y no como periodista, porque te van a buscar en el universo digital. Entonces, ¿cómo, de verdad, yo creo que quizás es a lo que se refería el señor, y es cómo realmente superar esa barrera del rating, o sea, no ser un esclavo de tu contenido sirva únicamente para alimentar esa masa que te pide determinado contenido. Y en digital, para mis colegas, amigos, cómo superar esa barrera de los algoritmos que lo tiene Netflix, que lo tiene todo, que en cuanto tú buscas una cosa te empiezan en social media, en las redes sociales, a mostrar el mismo contenido durante todo y te esclavizas a un tipo de contenido y nos vamos limitando tanto como lectores, como nos limitamos como productores de contenido, como creadores de contenido. Y ahí nuestra responsabilidad, hay una cantidad de contenidos que pasan por la mesa porque tú vas a decir, como el que acabas de referir, gracias a Dios que tú no lo hiciste, pero ¿cuántas veces va a pasar? No, ese contenido mi audiencia no lo va a conseguir, no lo va a ver, o tu audiencia por el algoritmo no lo va a poder descubrir. ¿Cómo me dices? Porque estamos esclavizados por el Search Engine Optimization. Exactamente. Entonces, pero hay un truco que es importante, y aquí lo he peleado y lo he ganado. No siempre, porque probablemente 3 veces al día escribo algún email a alguien, porque no necesariamente están cumpliendo. Pero les voy a dar un truco. Voy a compartir secretos. Secretos. Mira, yo les he dicho a mi gente que no quiero que me escriban como una agencia. Yo no, para hacer AP, ese no es CNN. Nosotros tenemos que empezar a saber que nuestro trabajo es informar de una forma, de nuevo, que enganche. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un tema que es un arte, que es etiquetar las historias para el SEO con esas palabras necesarias para que te funcione el algoritmo y para que la gente entre a ver tu historia y para que esa historia caiga dentro del top 10 dentro del Google Search. Entiendo eso. Pero no puedes escribir la historia con esas palabras. Esas palabras claves pueden existir en el texto, pero tú no puedes escribir simplemente que todo ocurre en el primer párrafo, porque entonces es la aburrición absoluta. Y el empobrecimiento. Y el empobrecimiento del idioma, se pierde el storytelling. Entonces yo tengo prohibido a que las historias me las estén escribiendo como si fuera una nota de AP. Y estamos tratando de escribir con contexto. Inclusive el otro día, y ahora no tengo el nombre de cuál específicamente fue el reportero,
pero empezaron maravillosamente. La historia decía, tenía que ver con nuestra audiencia, por ejemplo, le encanta la ciencia. A la audiencia de CNN les encanta saber de la Luna, de Marte, de todo lo que tenga que ver con el concepto del espacio. Y estaban hablando sobre esto y empezaron de una forma poética, pero que ahí es donde hay que invertir. Tengo al chico, el brainiac, que se sienta al lado del escritor y cuando él termina y va a la copia de edición, yo les digo, ahora miren esta historia y qué palabras hay que poner para el tag del SEO. Entonces es un trabajo doble, porque si tú esperas de que el texto de tu historia sea lo que te conlleve al SEO solamente, vas a perder. Entonces, para poder ganar tienes que hacer las dos cosas. Tienes que saber escribir bien, tienes que poder crear un enganche con esa historia, algo que llegue al corazón de la gente, que sea interesante, y arriba de eso, trabajar con tu gente digital para lo que es la parte técnica, de decir, para poder que esta historia aparezca en el top 5 o en el top 10, necesito jugar con ciertas palabras que son las que yo uso para etiquetar esa historia. Es complejo, se puede lograr, pero yo creo que lo otro es un poco demasiado fácil y creo que perdemos todos. También es que hay otras historias y hay muchas historias y estamos contando las mismas historias porque la vi en CNN y porque la vi en AP y porque la vi en... A mí digital me quitó una presión enorme de estar persiguiendo hits y persiguiendo cosas y poder dedicarme a historias que me interesan a mí, que sé que le interesan y que además sé que son relevantes para la comunidad que yo atiendo. O sea, cubrimos la Luna muchísimo más de lo que cubrimos el barrio o la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que estamos necesitando más? Atención a cosas. Yo digo, el problema no es solamente de cómo lo escribimos, sino realmente qué es lo que nos podemos prescribir. Sonia. Nosotros aplicamos algo similar a CNN, pero además agregamos investigación, o sea, darle otro tipo de información, además de la que la gente busca de la Luna, los sucesos, todo eso, los chismes de Shakira y todo eso. Procuramos y nos centramos mucho también en hacer trabajo de investigación y sobre todo si son de temas locales. Y como ya les decía, no solo locales, sino también el ángulo de los países, de las personas que son nuestros lectores. Entonces, eso es una estrategia que nos ha funcionado para, ok, sí, somos un poco presos de los algoritmos, porque lamentablemente eso es lo que está pasando en este momento, pero vamos más allá y es el trabajo de investigación, que es algo que nunca jamás un medio de comunicación debe dejar a un lado por mucho periodismo digital que estemos en este momento. Muchas gracias Armando, Cintia, Sonia y también a Leopoldo que se fue. Yo me quedo, para terminar este panel, me quedo con algunas palabras que han dicho ellos, que tiene que ver muy especialmente con la relevancia del periodismo en español y en realidad la relevancia del periodismo. Está atada totalmente a la calidad de los contenidos. Está atado al periodismo de investigación, al periodismo de servicios, que también se habló aquí, al periodismo de soluciones, pero sobre todo creo que tiene que ver cómo el periodismo en español en Estados Unidos ayuda a seguir construyendo democracia y ayuda de una forma que tal vez es imperceptible a los ojos o invisible a los ojos, como decía en el Principito, pero tiene que ver con la calidad de los contenidos y con aquello de que el periodismo no cubre noticias, sino que las descubre. Y a veces el trabajo que hacen los medios en español, tanto como La Opinión, El Nuevo Herald, CNN, en todo lo que cubre en toda América Latina, están descubriendo cosas que hacen
que la gente hable y están creando agenda pública. Algo que a veces los medios terminamos de olvidar la importancia que tenemos. Siempre digo, los medios para ser importantes o el periodismo tienen que ser relevantes, útiles y que brinden servicio. Y creo que esta mesa ha hablado de estos medios al respecto. Así que muchísimas gracias.